Hola, soy Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Durante los casi 20 años que tengo evangelizando en las redes sociales bajo distintos nombres, pocas veces me he referido a cuestiones políticas, pero creo que esta ocasión amerita un comentario respecto a el Tratado de Aguas de 1944 que firmaron México durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho por el lado de Estados Unidos, el presidente Roosevelt. Recordemos que este tratado fue firmado cuando el mundo se encontraba bajo la Segunda Guerra Mundial, venía saliendo de ella. México participó de forma activa con un escuadrón de 201 que no tuvo gran relevancia definitivamente en la guerra, pero México participó. En ese tiempo, las relaciones con Estados Unidos eran muy diferentes a las actuales. En un clima de amistad, México firmó ese tratado en condiciones que eran favorables para ambos países. En esos tiempos, Texas les daba agua y México se la cedió. También en Baja California, en los lugares que actualmente estamos padeciendo sequías, no se tenía ese problema tan fuerte, pero Estados Unidos se comprometió a darnos agua en estos estados, ¿verdad? El Tratado de Aguas de 1944 se trató de hacer un reparto equitativo de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo. Pero ha pasado el tiempo, hace casi 100 años que se firmó este tratado. Las condiciones actuales no son las mismas que hace 81 años. Definitivamente ha variado, los climas están cambiando y este comentario lo hago primeramente deseando que las víctimas de la terrible inundación que se sufrió en Texas, entre ellas 21 niños y 50 y tantos adultos fallecidos, reciban de Dios el consuelo necesario. La Iglesia Católica de Estados Unidos ha puesto a disposición de las personas que lo necesiten los templos y además recursos y ayuda en la posibilidad. Por supuesto que muchísimas otras asociaciones han o están contribuyendo para tratar de solucionar este problema, pero es algo recurrente. No es que el río Guadalupe, bueno, para aquellos que no saben qué es lo que ha pasado, les diré que el 4 de julio en la madrugada Texas se despertó con una gran catástrofe. Se vino una lluvia terrible, llovió lo que en todo el país llueve en un año y cayó precisamente en Texas. Fue terrible. Las escenas que hemos visto en la televisión son espantosas porque vemos casas arrancadas desde los cimientos. Vemos todo, gran extensión de tierra cubierta por completo de agua. Por supuesto que las desgracias personales son las más lamentables. Y todo esto no es la primera vez que sucede. Yo recuerdo en algunas otras ocasiones durante estos años que ha pasado inundaciones terribles en esos lugares. El río Guadalupe que lo atraviesa de repente está tan lleno que con cualquier precipitación pluvial se desborda, que es lo que sucedió en esta ocasión. ¿Y por qué digo que no me gusta meterme en política, pero en esta ocasión lo he tenido que hacer? Porque el presidente Donald Trump exigió a México el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. En este tratado se establece que cada 5 años cada país le da al otro la cantidad de agua establecida en este tratado. Pues bien, el presidente Donald Trump exigió a México el pago de esa deuda de agua porque en este año de 2025 se cumplen 5 años para que México cumpla con su compromiso. ¿Y en qué consiste este compromiso? México se compromete a entregar a Estados Unidos un total de 2.185 billones de metros cúbicos de agua en ciclos de 5 años.
con un promedio de 437 millones de metros cúbicos anuales, y Estados Unidos se compromete a dar 1.850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado cada año. Es importante destacar que este tratado es administrado por la Comisión Internacional de Límites y Agua, un organismo binacional que se encarga de resolver las posibles diferencias en la distribución de las aguas. En resumen, la obligación de México hacia Estados Unidos en cuanto a la entrega de agua se define en el Tratado de Aguas de 1944, que establece asignaciones específicas de diferentes ríos en ciclos de 5 años con un promedio anual definido para cada uno. Ese es el tratado, el dichoso tratado, que en este caso se ha vuelto desafortunado. Texas, como muchas partes de Estados Unidos, ya no necesita el agua de México. ¿Por qué? Por los deshielos que se están dando en el Polo Norte y por el cambio climático mundial, pues ahora Texas y otros lugares de Estados Unidos se inundan muy seguido. Y en México está pasando lo contrario. Tenemos en el norte del país, sobre todo, sequías que en este año han sido muy severas y ya tienen como 3 años que son muy severas. Los agricultores están viendo que no pueden trabajar y muchas personas ganaderas ven morir su ganado sin poder hacer nada. Y en medio de este caos, Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ha exigido a México el cumplimiento de su compromiso. Y México pues ha tenido que ceder por la cuestión de los aranceles, con lo que nos tiene amenazados. Y yo me pregunto, cuando veo esta desgracia, ¿el señor Trump no verá las noticias? ¿El señor Trump no se habrá dado cuenta desde hace mucho tiempo que su país no necesita agua? Que al contrario, es nuestro país el que ahora lo necesita, que cuando él necesitó o que cuando Estados Unidos necesitó la ayuda de México, México en la medida de sus posibilidades se la brindó. Y se la brindó porque México es un país que ha colaborado en la medida de sus posibilidades. Envió un escuadrón 201 a una guerra mundial, un escuadrón que, como nosotros sabemos, nuestro ejército pues no se compara con el de Estados Unidos o de ninguna nación europea. México es un país que siempre ha colaborado en las desgracias de los otros, en las desgracias de muchos países. Y el señor Trump olvida toda esa historia de relaciones, de amistad entre nuestros países por cuestiones que francamente no están en las manos del gobierno mexicano. Independientemente de si este gobierno me guste o no me guste, independientemente de si estoy de acuerdo con su política o no lo estoy, independientemente de si mi país puede ser considerado el paraíso de los narcos, que no lo sé, independientemente de todo eso, considero que tanto nuestro gobierno como el gobierno de Estados Unidos deberían tener en su mente, primeramente, cada uno a su pueblo. Y el pueblo de Estados Unidos, y lo hemos visto en los últimos 10 años, por lo menos yo lo recuerdo así, que ha sufrido inmensas desgracias a causa del clima y a causa de inundaciones. Y aún así, el señor Trump le exige a México el pago de un agua que no necesita. Se está inundando. ¿Para qué quiere más agua? Y yo me pregunto, ¿no se dará cuenta este señor que se dice creyente, que es creyente en Dios y que pide que Dios bendiga América? No se da cuenta de cómo está nuestro país, de que somos un país que tiene muchos problemas de violencia, que somos un país que estamos viendo morir a nuestras personas por un mal gobierno, por un buen gobierno, por la cuestión que tú me quieras decir. No se da cuenta lo que está padeciendo el pueblo de México, tal vez por su tontería, por su ignorancia o porque lo merezca, no lo sé. Sería cuestión de preguntarle a Dios, pero estamos sufriendo y estamos viendo padecer a nuestros agricultores
y a nuestros ganaderos por una cuestión de sequías, por el cambio climático que nos está afectando a todo el mundo. No se da cuenta el Señor que su país se está inundando, que su país le sobra agua, que a su país se está chorreando agua y que cuando llegue el invierno su país se congela. ¿No se da cuenta que esta situación climática es mundial? Independientemente del orgullo o independientemente de nuestros problemas políticos, deberíamos de ver, o los presidentes, las personas que pueden hacer algo, deberían de hacerlo por el bien de sus compatriotas. ¿No se dan cuenta? En fin, yo dejo todo esto en manos de Dios y le pido a Dios por esas personas que perdieron sus casas, que perdieron sus animales, que perdieron sobre todo a sus seres queridos, como hemos visto inundaciones terribles en Los Ángeles, como hemos visto inundaciones en el norte de Estados Unidos, y como estamos viendo sequías en nuestro país que causan el sufrimiento de muchas personas que viven de la agricultura, que viven de la ganadería. ¿Qué va a hacer esas personas? ¿No se dan cuenta nuestros gobiernos? ¿No se da cuenta el señor Trump lo que padece su país? Y todavía se pone a exigir el pago de un agua como si la necesitara. Pues ahí está la respuesta. No la necesita. Se está inundando. El chiste es torcerle la mano al gobierno que se atrevió a desafiarlo o que se atrevió a contradecir a un país tan poderoso. Y no digo con esto que estoy de acuerdo con mi gobierno. Tal vez sea de las pocas personas en este país que no está de acuerdo con este gobierno, pero esto es independiente. Esto es cuestión de pueblo. Esto es cuestión de gente que está sufriendo y que está muriendo y que está viendo morir a su ganado. No se dan cuenta. Te dejo reflexionando en esto, pero sobre todo le pido a Dios compasión para nuestros dos países, compasión para nuestra gente que ve morir a su ganado, compasión para nuestro pueblo que además de toda la violencia que padece, de los desaparecidos, encostalados y muertos que aparecen a cada lado, todavía ve morir a su ganado, ve morir a su campo. Le pido a Dios compasión y le pido a México, al pueblo de México, que piense más en Dios, que crea en Dios, que le pida a Dios aquello que necesita, porque Dios responde, pero nos hemos olvidado de Él. Y también Estados Unidos. Pobre gente que está muriendo. Cada vez que veo una desgracia en Estados Unidos me duele el corazón porque sé que allá hay muchos mexicanos y muchos latinoamericanos que padecen toda esta situación. Personalmente tengo familia por aquellos lugares y lo padecen y lo sufren. Y por supuesto, me duele lo que sucede en mi país porque aquí viven mis hijos, porque aquí también vive mi familia. Le ruego a Dios entonces para que entre nuestros dos países vuelva a haber esa colaboración, vuelva a haber esa amistad, o por lo menos se dejen de estar peleando. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dice Jesucristo, independientemente de cuestiones religiosas, porque sabemos que la mayor parte de los estadounidenses son protestantes y sabemos que muchas partes de mexicanos somos católicos. Independientemente de eso, creemos en Dios, somos seres humanos, a los que Dios ama. Te dejo reflexionando en esto. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.